¿qué nos está diciendo Dios a nosotros hoy? Es que debemos prestar atención a no extraviarnos del camino del Señor. Esta es la gran exhortación de este pasaje. Pero yo quiero que noten la manera en que el Espíritu Santo nos lanza este llamado. Y lo hace por medio de un gran contraste. El contraste está entre la palabra todos y la frase la mayoría de ellos. Como vieron, él dice, hermanos, quiero que sepan que todos salimos de Egipto. ¿Lo vieron? Y todos cruzamos el mar. ¿Sí o no? Y todos, está hablando de los padres, pero acuérdense que todo esto es una comparación con nosotros. ¿Sí o no? Y todos pasaron el mar. Y todos estuvieron bajo la nube. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma roca espiritual. Todos, 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 todos. Y luego dice, pero, y aquí viene el giro, que se convierte, que abre la puerta a la gran exhortación. Dice, pero de la mayoría de ellos, de los más de ellos, no se agradó Dios. Qué tremendo eso, ¿lo vio? Se recuerden que de lo que está hablando aquí Pablo y el Espíritu Santo es llevándonos atrás, llevándonos hacia el Éxodo. La historia que está por todas partes en la Biblia. Por todas partes en la palabra de Dios, Dios recalca, Dios reafirma, Dios subraya el Éxodo. El Éxodo no solo fue una experiencia real y concreta en la vida de Israel, también es una parábola, también es una analogía que los profetas del Antiguo Testamento y que los apóstoles del Nuevo Testamento tomaban una y otra vez para llamarnos la atención a nosotros. Y lo vieron ahí, en 2 ocasiones, en esos 13 versículos que leímos, el apóstol Pablo dice, y esto se escribió como ejemplo. Y estas cosas pasaron para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los últimos días, los últimos siglos. ¿Sí o no? ¿Están conmigo ahí? Así que esta es la historia a la que la palabra de Dios nos remite en 1 Corintios capítulo 10. Y entonces, esto es lo que está diciendo el Espíritu Santo aquí. Noten que Dios los sacó a todos. Todos salieron, todos se bautizaron, todos estuvieron bajo la nube de la protección, todos comieron lo mismo, todos se nutrieron con lo mismo. ¿Y qué pasó? Pero, y esto es lo que quiere Pablo y el Espíritu Santo, hacer que ellos piensen, pero la mayoría de ellos no lo logró, porque codiciaron cosas malas, porque tentaron a Dios, porque murmuraron, porque fornicaron y porque adoraron ídolos. Grandes meteduras de pata, no tropiezos accidentales, meteduras de pata, ¿sí o no? Y Dios sencillamente no se agradó de ellos. Él dice, y esto está escrito para amonestarlos a ustedes, es decir, los creyentes de los Corintios, y por extensión a todos nosotros, que al igual que los cristianos de Corinto, somos del pueblo de Dios, del pueblo de Cristo, en el nuevo pacto. Y lo que quiero decir a esta historia es que uno puede salir de Egipto, uno puede experimentar la nube, la protección de Dios, uno puede beber del agua que da Cristo, y uno puede comer del pan que es Cristo, y aún así no lograrlo, porque en el desierto, en la travesía, decide romper con Dios por medio de toda una serie de pecados voluntarios, intencionales y mantenidos, y una cosa muy importante, pecados impenitentes, es decir, que no se arrepintieron, hacer que quedaran en el desierto. Toda la insistencia aquí del Espíritu Santo es, no crean que porque salieron significa que van a llegar no matter what. No crean que porque comieron o porque bebieron ya está destinado todo el mundo a coronarse al final en la buena tierra de promisión de Dios. No se lo crean, no sean tan simples, no sean tan descuidados. No den las cosas a un nivel que la propia palabra no los da. ¿Cuánto me están oyendo? ¿Cuál es el llamado de Dios a los que salen?
que el Espíritu Santo le quiere decir a todos los que han salido, han sido libertados del diablo, han sido perdonados sus pecados, se han bautizado por fe en Cristo, han comido y siguen comiendo del pan de vida y siguen bebiendo del agua de vida. ¿Cómo tienen que pensar ahora que ya son libres? ¿Cómo pienso hoy que soy una persona liberada? ¿Qué cosas debo tener claro? ¿Qué cosas debo tener en mi conciencia? ¿Y qué debo mantener con cada decisión diaria y semanal de mi vida? La gente a veces no entiende que en el antiguo pacto hubo gracia. Creen que el antiguo pacto era de ley y el nuevo es de gracia. ¿Cuánto me están oyendo? Y así lo vemos. Pero deben saber, hermanos, que aunque la ley es el concepto central del antiguo pacto, ninguno de ellos entró al pacto por la ley, sino por la gracia. Porque Dios mismo lo dice en los profetas. Cuando habla de Israel, le dice, oh gusano de Jacob. Y los trajo a un pacto donde ahora en ese pacto rige la ley, no como medio de otorgar la salvación, sino como manera de estructurar el orden de Dios en la familia de Dios. ¿Cuántos me están oyendo? Ese era el papel y función de la ley en el antiguo pacto. Pero lo más importante de lo que Dios nos está diciendo hoy es que aunque nosotros estamos bajo un nuevo pacto en Cristo y también libertados del pecado, al igual que el antiguo Israel, una vez sueltas las cadenas, lavados nuestras almas, tenemos un periodo del punto A, porque la liberación y la salvación es el punto A. Pero luego tenemos en el medio, antes de nuestra coronación y graduación en el punto B, que es en el retorno de Cristo, la gloria, la eternidad, la herencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Todas esas palabras que en el Nuevo Testamento definen hacia dónde vamos, cuál es nuestra esperanza, qué se nos ha prometido y qué y con qué sueña el creyente. Ay, Dios mío, esto no es vida. Esto sí es vida. Lo que no era vida era lo de antes. Lo que pasa es que estás en el desierto. El propósito no está completo. El propósito está en proceso, en desarrollo, pero no está completo. Es en esa parcialidad, en esa mediatez, en esa experiencia ambivalente y paradójica del desierto donde se crean los espacios para la tentación. Quien lo logró todo no tiene por qué aspirar a nada más. Pero en esa incompletitud aparece la tentación. Una de las más importantes que menciona Pablo ahí es cuando tenían pan. Estaban en el desierto donde no hay nada. En el desierto no hay nada, hermano. A no ser que a usted le guste comer escorpiones. Sin embargo, Dios les suplía con maná. Cuando se le agotaban las reservas de agua, el Señor los guiaba a los oasis del desierto. Así que no carecían del sustento, ni carecían tampoco del abrigo. La nube los protegía del sol abrasador del desierto. Así que en el espacio del campamento, cubierto por la chequina de Dios, la temperatura era más fresca. ¿Están conmigo? Pero de pronto ya no solo querían estar saciados, querían otro flavor. Carne, querían carne. Y no es que no, se puede querer carne. A mí me encanta la carne. El tema es que dieron tremenda pataleta por la carne. No es lo mismo decir, Señor, tengo una añoranza para comerme un bistec. Yo sé que el desierto, aquí no hay vacas, y las que traemos son para la leche de los niños, y yo entiendo todo eso, pero y los corderos son para el sacrificio, así que estamos enredados con la carne, pero no estaría mal si nos dieras un poco de proteína. Una petición. Pero ellos no, ellos realmente, el relato bíblico dice que ellos se rebelaron. Ellos se enojaron. Ellos dieron tremenda berreta. Tan fuerte que Dios dijo, pero ¿qué es esto? Este pueblo, ¿cómo este pueblo llega a este punto conmigo? Este pueblo se olvidó que yo lo saqué de Egipto, de tierra de servidumbre, pero este pueblo me tiene la cabeza. Y viene la historia de las codornices, tremenda historia. No es mi tema, pero tremenda historia, léatela. No entendieron
que el desierto era el proceso. No entendieron que el desierto era el camino a la meta. Y cada parcialidad, cada incompletitud, cada carencia, cada vacío, cada laguna de necesidad o de no tener o de no haberlo logrado se convertía en una excusa para dar una perreta a Dios. Perretas que no terminaban en reconocimiento, humildad y arrepentimiento, porque todos sabemos aquí que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta hallará misericordia. Dios jamás le ha negado su perdón, su absolución y su restauración a quien se arrepiente. Eso es la ira de Dios. Es un mecanismo en Dios que se activa cuando hay un pecado persistente, obstinado e impenitente. Y lo mismo hicieron con otros elementos y otros asuntos. Y lo que Pablo describe aquí en los pecados que ellos cometieron, que provocó que aunque todos salieron, no todos llegaron, es que hay un increciendo. Porque todo esto tiene una tendencia, un camino hacia terminar renunciando al Dios que nos sacó y adorando otra cosa. Y todo esto me lleva al punto de que nosotros, que somos llamados hoy a pensar en esa historia, pero mientras en ese camino tenemos que ser conscientes de que vamos a ser tentados. Vamos a ser tentados por nuestros propios caprichos. Vamos a ser tentados por nuestra propia impaciencia. De alguna manera nuestra carne va a querer guiarnos a buscar más ilegítimamente. Hay una forma legítima de tener lo que uno necesita y de buscarlo, y hay una ilegítima. Si la manera de conseguirla nos pone en rebeldía y contraposición con el Señor, ya sabemos que está mal. Y la pregunta que tenemos que hacernos nosotros una vez que estamos caminando con el Señor es: ¿debo yo querer las mismas cosas? ¿Lo que todos quieren, debo también quererlo yo? ¿Debo permitir que a este corazón donde vive Cristo lo invadan y lo colonicen los apetitos que todo el mundo tiene? Porque en el desierto hay otra gente caminando lo que en otra dirección. Y nos suceda en nuestra propia versión lo que a ellos fue sepultados en el desierto. Un desierto en el cual Dios, como antaño, va a estar contigo. Dios, como antaño, te va a guiar a fuentes de agua. Donde no hay, va a haber. Y donde no nace nada, va a aparecer el maná cada mañana. Dios va a sustentar a sus hijos. Y es de lo que habla el Evangelio. El que encubre su pecado, no, ya lo dije. Y el que dice Juan, dice: hermanos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El que dice que no tiene pecado, miente, y la verdad no está en él. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y confesarlos implica que los reconocemos y nos arrepentimos. Por eso estos juicios del desierto en la historia de Israel son juicios sobre una generación que no se quiso arrepentir. Pero el llamado es: pero deben de caminar de tal manera que ustedes lleguen, porque puede volver a repetirse. Y la frase que los cristianos mencionamos fuera de contexto, este es el contexto. Por lo tanto, si alguno cree que está firme, mire que no caiga. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Lo que está diciendo es que nadie tenga una sensación aquí de seguridad fútil, superficial y ligera. No, caminen con los ojos bien puestos en la meta, cuídense, que no haya ninguno de los 5 ni murmuren, ni tienten, y si lo hay, arrepiéntanse. Amados, pensemos en esto. Todavía estamos en el desierto, no estamos completos, no perdamos la paciencia, no nos pongamos malcriados, no le demos batalla al Señor, es parte del plan, es parte del manual, está en el diseño, sigamos caminando.